Recuerdo que al igual que todo niño, tuve que enfrentar diversos retos en mi infancia. Cosas como trepar un árbol o hacer saltos en bicicleta, o el hecho de aprender a montarla requerían que dedicara mi esfuerzo para lograr estas metas. Y habían algunas cosas que me inspiraban a aventurarme, a intentarlo. Entre ellos se encontraban los protagonistas de las historias que más disfrutaba. Ya fuera un héroe clásico o uno moderno, todos tenían la valentía para enfrentarse a los retos y dificultades que aparecían en su historia. El fuego que estos relatos habían iniciado en mí no hizo más que avivarse cuando comencé a ver las historias presentes en el anime. Un niño huérfano se abría paso entre talentosos colegas para demostrar su fuerza. Otro extraño joven entrenaba hasta el cansancio para enfrentar a enemigos más fuertes que él. Y no podría pasar por alto aquel delgado y elástico chico que había desafiado todas las leyes que se le imponían al declarar que sería el rey de los piratas. No era difícil admirarlos, admirar la fuerza y determinación que poseían. Todos y cada uno de estos héroes sentaron un precedente que heredarían los protagonistas modernos. A lo largo de los años he podido ver cómo un ruidoso joven sin magia crea un lugar propio en un mundo de magos. Como un niño sufre la pérdida de casi toda su familia y sin importar cómo esté la situación, sigue luchando. Y finalmente pude presenciar cómo aquel niño huérfano se convertía en un Hokage, cómo el extraño niño con cola superaba sus propios límites. Además, aquel chico de goma lograba enfrentar a los seres más fuertes del mundo pirata. Los ejemplos dentro del shonen son vastos. Podría pasarme el video entero hablando de cómo los protagonistas del anime han logrado alcanzar sus objetivos, superando los constantes obstáculos en su camino. Pero la pregunta no es cuántos han logrado esto, sino por qué lo han logrado, cómo lo han logrado, de dónde han sacado el valor para hacerlo. Lo poseen hasta los más simples protagonistas, lo comparten desde Midoriya hasta Gon, y uno de sus mayores exponentes es Simón, pues lo convirtió de un niño tímido que excavaba túneles a un hombre capaz de vencer a todo el que reprimiese su voluntad. La confianza, creer en sí mismo, creer auténticamente que puede lograrse, que es posible, es lo que desde mi punto de vista ha ayudado a los protagonistas de los shonen y de otros géneros también a romper sus límites, a ir más allá, a lograr lo impensable. Claro, para una historia de aventuras y batallas es un elemento importante. Lo lógico sería pensar que las cosas funcionan para el protagonista o que logra lo que logra gracias a que el autor está de su lado. Por lo tanto, hará que la historia favorezca al personaje principal. Quiere decir que el creer en sí mismo es algo que hace parte de la fantasía, de la ficción, que funciona solo en las páginas de los libros o tras una pantalla. Entonces, en la realidad, ¿vale la pena creer en uno mismo? Para mí, la respuesta va más allá de un sí o un no. Vamos a poner de ejemplo la inteligencia. Hay dos personas que a nivel biológico nacieron con capacidades cognitivas diferentes. Una posee mayor capacidad, mientras que la otra se ve más limitada. Si bien es cierto que una de ellas podría resolver ciertos problemas con mayor facilidad y rapidez que la otra, la inteligencia, al igual que muchos otros aspectos y habilidades humanas, requiere de estimulación. En otras palabras, uno nació con el potencial o capacidad de llegar más lejos que la otra persona, al menos en este sentido. Pero no por haber nacido con este potencial significa que sea automáticamente más inteligente que el otro. Ambos podrían estar en un salón de clase y el maestro le podría decir al que tiene un potencial más limitado que es muy hábil en su clase de matemáticas, mientras que al otro
que posee mayor potencial, podría decirle lo contrario y hacerle creer que realmente no es capaz. De esta forma, sentiría menos confianza y podría resignarse a aceptar malos resultados en su desempeño, y aquel que poseía menor potencial habría logrado llegar más lejos que su compañero por el sencillo hecho de creer que podía hacerlo. Quizás creer en ti mismo no va a modificar la realidad ni hará que desaparezcan nuestras limitaciones físicas, pero sí puede influir en que lo intentes y compruebes tus límites en lugar de que otra persona los establezca por ti. La confianza de que puedas lograrlo no hará que automáticamente lo logres, pero sí va a crear la posibilidad de lograrlo. Como ejemplo, pondré a Tanjiro contra Gyutaro. En un momento se vio solo, sin sus compañeros, con sus dedos rotos y sin fuerzas. Podía resultar bastante evidente que Tanjiro no podría derrotarlo en esas condiciones, pero él creía lo contrario. Quizás porque no tenía otra opción o por la razón que fuese, Tanjiro siguió peleando con la intención de ganar. Esto le dio tiempo a sus compañeros de recuperarse y poderlo apoyar. Así que finalmente, entre todos, pudieron derrotar a una luna demoníaca. Como pudimos apreciar, el haber creído en sí mismo no hizo que Tanjiro se curara mágicamente o que ganara la habilidad para acabar él solo con Gyutaro, pero de no hacerlo, de no haber creído que podría hacerlo, no lo habría logrado. Todo logro o meta cumplida ha sido cumplida porque se ha creído que es posible hacerlo. Aunque en la superficie digamos que no, es la pequeña idea de que sí la que nos lleva a intentarlo. Al igual que los protagonistas de los shonen, deberíamos aventurarnos a descubrir nuestros límites por nosotros mismos. Cree en ti mismo, no en el mí que cree en ti, ni en el tú que cree en mí. Cree en el tú que cree en ti mismo. Si el video te gustó o fue de tu agrado, agradezco mucho que le des me gusta, lo compartas o se lo muestres a alguien. También puedes apoyarme realizando donaciones en Buy Me a Coffee. El link lo encontrarás en la descripción del video. Agradezco tu atención y te envío un abrazo donde sea que estés.